Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Pasa todos los viernes después del noticiero de la noche y sábados después del noticiero del mediodía, y posiblemente en otros tiempos pueden encontrarnos en este canal. Que Dios les bendiga al escuchar lo que Dios nos dice por su palabra. Pues ahora, antes de entrar en nuestro mensaje de hoy, vamos a escuchar una pieza de música. Les invitamos a abrir sus Biblias al libro de Miqueas, donde es nuestro plan hoy terminar un pequeño taller espiritual, se puede decir, taller bíblico sobre el tema del perdón. Pusimos como título Perdonando como Dios perdona, porque pues es obvio en nuestro mundo que nos hace mucha falta del perdón. En verdad, una de las cosas más valiosas es el perdón. Una de las cosas más necesarias en este mundo es el perdón, pero una de las cosas más raras muchas veces es el perdón. Y por eso problemas en matrimonios que resultan en separación y después en divorcio,
problemas entre padres e hijos, problemas entre hermanos carnales, problemas entre hermanos en iglesias, problemas entre colaboradores en el trabajo. Falta de perdón resulta en separación, que resulta en muerte espiritual. Pero Dios quiere que aprendamos a perdonar, pero nunca vamos a poder perdonar correctamente y bíblicamente si no hemos conocido el Dios de perdón. Quizás, amigo mío, al escuchar este programa, es lo que le hace falta, conocer en verdad en tu corazón al Dios de perdón, para que puedas entonces imitarle por su gracia y perdonar a otros. Hemos visto en primer lugar que cuando Dios perdona, Él olvida el pecado, es decir, lo pasa por alto, no lo toma en cuenta, no lo juzga como debe, como un Dios justo. Olvida el pecado. Número 2, cuando Dios perdona, Él no retiene su enojo contra el pecado, tampoco contra el pecador. ¿Qué Dios, Miqueas 7:18, qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. No, Dios quita su santo y justo enojo contra el pecador que cree en Jesús, su Hijo. Número 3, cuando Dios perdona, Él se deleita en la misericordia. Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Versículo 18, porque se deleita en misericordia. Es su contentamiento, es su complacencia perdonar al pecador que cree en el sacrificio de su Hijo en la cruz, que fue por nuestro perdón, para nuestro perdón. Pero en cuarto lugar, este es el nuevo mensaje, y con esto terminamos nuestra serie de mensajes sobre el perdón. Número 4, cuando Dios perdona, Él quita, es decir, Él remueve totalmente todo el pecado del pecador que cree en Jesús y su sacrificio en la cruz. Cuando Dios perdona, Él quita, Él remueve el pecado. Esta es la enseñanza bíblica en toda la Biblia. Esta es la verdad de la Biblia. Bueno, cuando Dios perdona, Él quita de nosotros y delante de Él nuestro pecado, y lo envía lejos de Él y lejos de nosotros. Un texto en Isaías 27, versículo 9, hablando del perdón de Dios hacia su pueblo Israel, dice: de esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob, es decir, Israel, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado. Porque cuando Dios perdona, Él quita, Él remueve el pecado. Ahora vamos a ver unas ilustraciones bíblicas de cómo Dios quita y envía lejos de nosotros nuestro pecado cuando creemos en Él, el Dios de perdón, por medio de su Hijo Jesucristo y su muerte en la cruz. En primer lugar, vamos a Levítico capítulo 16. Levítico 16, número 1, cuando Dios perdona y quita pecado, Él lo envía al desierto, a tierra inhabitada o deshabitada. Mire Lucas 16. La ilustración es de lo que llamamos hasta el día de hoy, los judíos celebran Yom Kippur. Yom Kippur. Es un día para el pueblo judío que se llama el día de la expiación en nuestro idioma, el día de la expiación. La ordenanza divina era tomar 2 machos cabríos. Uno fue ofrecido como un sacrificio o expiación por el pecado del pueblo. El otro macho cabrío era vivo, un símbolo de la remoción del pecado del pueblo de Israel año tras año. Dice
Levítico 16, versículo 20, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados confesará, poniéndolos así, estos pecados, sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. ¡Qué ilustración del perdón de pecado! De cómo Dios quita y remueve el pecado. En este caso, pone el pecado simbólicamente sobre la cabeza de un macho cabrío vivo y lo envía lejos al desierto, a tierra inhabitada. Es decir, en olvido, lejos de todos, fuera de la vista de todos. Este es un símbolo del perdón de Dios, quitando nuestro pecado lejos de nosotros y lejos de Él, a un lugar inhabitado, un lugar desértico. En segundo lugar, vamos a ir a Salmo 103. Salmo 103. La segunda ilustración bíblica de cómo Dios quita y remueve pecado cuando perdona el pecado. Número 1, lo envía al desierto, a tierra inhabitada. Número 2, aleja nuestro pecado, lo aleja de nosotros a una distancia infinita. Mire este Salmo 103, versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ahora, noten estas palabras. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El rey David, en este Salmo 103, alaba a Dios por su perdón. Dice, bendice, en versículo 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Y cómo es que perdona? Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Es una distancia, amigos, infinita. Yendo lo más lejos que podemos al oriente, pues es una infinidad, una distancia infinita. Yendo lo más lejos al occidente, es una distancia infinita. Y así, infinitamente, para siempre, Dios quita nuestro pecado de nosotros y delante de Él, y no toma en cuenta nuestro pecado. Lo olvida y lo aleja de nosotros, lo perdona cuando confiamos en el sacrificio de su Hijo en la cruz por nosotros. Pero en tercer lugar, vayamos a Isaías capítulo 38. Isaías 38. Dice Isaías, después de haber sido sanado de una enfermedad de la cual iba a morir, pero pidió misericordia de Dios, y Dios no solo le sanó de una enfermedad terminal, sino también le perdonó sus pecados. Mire, Isaías 38, 17. He aquí, dice Ezequías el rey, he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. El rey Ezequías, en el libro de Isaías, entendió que Dios había no solo sanado su cuerpo, sino había perdonado todo su pecado, y dice la Biblia que echó todos sus pecados tras sus espaldas. Ahora piensen conmigo, amigos.
Cuando algo está tras nuestras espaldas, no estamos mirando a aquella cosa, está fuera de nuestra vista. Y entonces no vamos a estar viviendo como si fuera algo real o algo que está presente, algo de la cual estamos conscientes, porque está fuera de nuestra vista, fuera de nuestra conciencia, tras nuestras espaldas, como si no existiera. Y así es Dios cuando perdona. Podemos exclamar como Ezequías: echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Bendito perdón que cuando Dios perdona, Él quita, Él remueve de nosotros y delante de Él todo nuestro pecado. Qué bendito perdón del Dios de todo perdón. Pero esto no es todo. Vayamos a Isaías capítulo 43 y después capítulo 44. Ojalá que están buscando los textos. Isaías capítulo 43. Mire, en cuarto lugar, cuando Dios perdona, es decir, cuando Dios quita y remueve nuestro pecado, lo borra como una nube y como una neblina. Mire lo que Dios dice a su pueblo Israel en Isaías 43, versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, como Dios de misericordia y perdón. Y no me acordaré, este es cuando Dios olvida, y no me acordaré de tus pecados. Dios borra nuestros pecados cuando los perdona. Y usa otra palabra en nuestro idioma que realmente es la misma palabra en el idioma original de la Biblia, el arameo y el hebreo. La palabra aquí, borro, es traducido deshacer. En Isaías 44, 22, dice Dios: yo deshice, literalmente yo borré como una nube tus rebeliones, y borré o deshice como niebla tus pecados. Vuélvate a mí, porque yo te redimí. Dios está diciendo a su pueblo que como una nube y como una niebla, cuando, por ejemplo, ahí en Los Naranjos, donde está nuestro templo, si miras del segundo piso, la segunda planta de nuestro templo, en un salón de escuela dominical, se puede ver San Miguel al otro lado del río Moctezuma. Y se puede ver un cerro, ¿ok? Y bien formado, ¿verdad? Los cerros. Pero de repente viene neblina y cubre completamente todo el cerro, pero pasando la neblina, ahí está otra vez, bien formado. Pero cuando está la neblina, no se ve nada. Es como si fuera borrado completamente el cerro. Así Dios hace con nuestros pecados, por medio de Jesucristo, su Hijo, y su sacrificio en la cruz. Vamos a tocar esto al final del mensaje. Dios borra todos nuestros pecados para que Él no ve nuestro pecado, ve la sangre preciosa de su Hijo y no ve nuestro pecado. Este es el perdón de Dios. Fuera de la vista, fuera de la mente, es un dicho. Y cuando Dios borra nuestros pecados y los echa fuera detrás de sus espaldas, cuando lo aleja nuestro pecado de nosotros una distancia infinita, y cuando envía al desierto, a tierra inhabitada, nuestro pecado, es como fuera de la vista, fuera de la mente. Dios no está tomando en cuenta a los pecados del pecador que cree en su Hijo Jesús y su sacrificio en la cruz. Pero una cosa más, volviendo a nuestro texto principal para este mensaje, el libro de Miqueas, su capítulo 7, un punto más. Para repasar, cuando Dios perdona, Él quita, Él remueve nuestros pecados. Dice aquí, los envía al desierto, a tierra inhabitada. Lo aleja de nosotros una distancia infinita.
Número 3, lo echa tras sus espaldas. Número 4, lo borra. Los borra nuestros pecados como una nube y como una neblina. Y ahora número 5, bendito el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito Dios de misericordia y de perdón. Número 5, cuando Dios perdona y remueve el pecado, Él lo echa en lo profundo del mar. Mire, Micaías 7, versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amigos, meditemos un ratito en lo profundo del mar. ¿Quién conoce lo que está en lo profundo del mar? Hay regiones en las profundidades de los mares donde nadie jamás haya ido, ni visto, ni contemplado, ni estudiado. Hay lugares que sí, con la tecnología moderna, pero prácticamente hay regiones y misterios secretos. ¿Por qué? Porque es completamente oscuro, es completamente lejos de tierra habitada, es tierra inhabitada, inhabitable, lejos, frío, oscuro, y entonces nadie va allí. Nadie lo visita, nadie lo ve, nadie va. Nadie va allí, nadie ve allí. Dios así trata nuestro pecado cuando lo perdona. Lo echa a un lugar donde Él lo va a dejar y olvidar. Nosotros tampoco vamos a ir allá. Dios así quita nuestro pecado y lo perdona. Bendito Dios, enviando nuestro pecado lejos de nosotros y lejos de Él, en un lugar de completo olvido. Es como echar o enterrar en el olvido nuestros pecados, bendito Dios. Pero tú dices, es obvio que la Biblia enseña que cuando Dios perdona, Él quita y remueve el pecado de estas maneras. Pero ¿cómo lo hace, hermano Mateo? Dices, ¿cómo lo hace? ¿Cómo es posible? Pues hay una sola manera, amigos. No es por ninguna religión. No es por ningún personaje meramente humano que esto puede llevarse a cabo. Ninguna religión, ningún personaje religioso meramente humano. Nada puede efectuar y producir y otorgar este perdón. Solo una persona y una cosa. Por medio de Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Es la única manera que Dios puede hacer esto. Es la única manera, por medio de Jesucristo y su sacrificio único y suficiente en la cruz del Calvario hace 2000 años. Recuerdan cuando Jesús vino a este mundo y Juan el Bautista anunció la venida de Cristo, y un día se acercaba Jesús y dice, Juan el Bautista exclamó, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Jesús es el sacrificio único y suficiente para quitar y perdonar el pecado del mundo. Esta palabra quitar es una palabra muy especial. Significa levantar y llevar lejos. Levantar el pecado del mundo y llevar lejos del hombre, lejos de Dios. Por el sacrificio, dice, del Cordero de Dios. Recuerdan que en el Antiguo Testamento, recuerdan en el día de expiación, Yom Kippur, había 2 machos cabríos. Y uno para sacrificio, para perdonar y quitar y limpiar el pecado, y el otro para confesar simbólicamente todo pecado sobre el macho cabrío vivo, para enviarlo lejos. Pero ¿sabe cuál era el problema? Dios solo de esta manera perdonó el pecado de Israel una vez al año, y tenían que repetir el mismo rito, hacer los mismos sacrificios año tras año, tras año, tras año. ¿Por qué? Porque el sacrificio de machos cabríos no puede quitar pecado completamente y eternamente. Son animales.
Y un sacerdote humano que él mismo tiene pecados no puede ofrecer un perfecto sacrificio para quitar todo pecado por toda la eternidad. No, era necesario tampoco ofreciendo este sacerdote imperfecto un sacrificio imperfecto en un lugar temporal. El templo de Dios en el Antiguo Testamento era temporal, no era temporario, no era eterno, pero el cielo es un tabernáculo, un templo eterno. Y hay un sacerdote, uno solo, que entró en el santuario del cielo, el templo del cielo, una vez para siempre. Con un solo sacrificio entró en el cielo para quitar pecado una vez para siempre. Dice en Hebreos 10, versículo 10, que los mismos sacrificios del sacerdote en tiempos antiguos que se ofrecen continuamente cada año no pueden hacer perfectos a los que se acercan. Dice versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreos 10, 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, semejante a la misa, que es un sacrificio día en día, vez tras vez, por un sacerdote imperfecto humano, con un sacrificio que ni Dios pide en su palabra, porque el sacrificio de Cristo fue una vez para siempre, pero están ofreciendo día en día, día tras día, día tras día. Dice, y ciertamente, Hebreos 10, 11, mire, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios en estos tiempos por la misa, que nunca pueden quitar los pecados. No, versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, escuchen, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, perdonados, salvados para siempre a los santificados, los que creen en Él y su sangre que derramó en la cruz una vez para siempre, para su perdón y salvación. Esta es la promesa del Evangelio de Cristo. Hebreos 9, 26. Pero ahora en la consumación de los siglos, Cristo se presentó una vez para siempre en el cielo, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Amigo, yo tengo una buena noticia para ti, por medio de este programa, pero por medio de la palabra de Dios. Tengo una palabra divina para ti de la palabra de Dios. Deja de mirar a tu pecado, a ti mismo, a tu religión, a tu sacerdote, a la misa, a la Virgen, a un santo, a tus buenas obras. Deja de mirar a cualquiera de esas cosas y pon tu mirada en Jesucristo, el Cordero de Dios, y escucha la palabra de Dios. He aquí el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto y único por todos tus pecados. He aquí el Cordero de Dios, que sí quita por su muerte en la cruz y su resurrección, ya quitó, pero puede quitar de ti efectivamente, aplicar el beneficio de su sangre derramada en la cruz, aplicar la eficacia de su sacrificio en la cruz a tu corazón, a tus pecados, y perdonar todos tus pecados y reconciliarte con Dios, y de esta manera darte la confianza que tus pecados han sido enviados al desierto, a tierra inhabitada. Que tus pecados han sido alejados de ti una distancia infinita, cuanto está lejos el oriente del occidente. Que Dios ha echado tus pecados tras sus espaldas, que ha borrado tus pecados como una neblina y una nube, y que ha echado en lo profundo
del mar, fuera de la vista, fuera de su mente a tus pecados. Hebreos capítulo 10, cuando uno cree en el sacrificio de Cristo en la cruz por sus pecados, pidiendo perdón y recibiendo por fe en este sacrificio perdón, Dios promete en un pacto nuevo, Hebreos 10, versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahora la gran pregunta es, amigo, ¿por qué no vendrías a Jesús dejando tu pecado en arrepentimiento genuino, dejando tu confianza en tu religión, en ti mismo, tus buenas obras, tu herencia religiosa espiritual y depositando como en un banco toda tu confianza, toda tu fe en Cristo y su sacrificio en la cruz, y decirle a Dios, Dios, yo sé ahora, por tu palabra pagaste todo el precio de mi perdón y de mi salvación en la cruz cuando sacrificaste a tu propio Hijo, y gracias que lo resucitaste de entre los muertos. Ahora Dios, Señor Jesucristo, a la diestra del Padre, perdóname y límpiame con la sangre preciosa que tú derramaste en la cruz. Me entrego a ti como compra de tu propia sangre. Soy tuyo y tú eres mío. Recibo por fe tu perdón y limpieza, y te agradezco el perdón de todo mi pecado. La Biblia dice, recibiendo a Cristo en aquel momento, tus pecados te serán perdonados, recibirás el perdón de todo pecado y serás declarado justo delante de Dios. En un solo momento serás reconciliado con Dios. Dios borrará todo pecado, quitará toda su ira y condenación y te dará el regalo de la vida eterna. Nacerás de nuevo espiritualmente para una vida eterna. Y entonces de aquí en adelante en esta vida, sirviendo al Cordero de Dios que quitó tu pecado, puro agradecimiento y amor, sirviéndole y predicando su perdón en todo el mundo, hasta el fin del mundo. Y buscando paz en tus relaciones personales con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus comadres, compadres, con tus vecinos, con tus hermanos carnales, estando ahora siendo una persona de paz, teniendo paz con Dios y su perdón, buscando paz de aquí en adelante. Tu pecado borrado, perdonado. Gracias Dios por tu perdón. Creo hoy en tu perdón. Recibo hoy tu perdón. Me entrego a ti hoy por tu perdón. Ahora, Señor, toma mi vida de aquí en adelante. No es mío, soy compra de tu propia sangre. Mi vida es tuya. De aquí por toda la eternidad, solo enséñame por tu palabra a vivir por ti y servirte por amor. Amigos, si esta es tu decisión, inclínate donde quiera que estés en este momento. Invoca y recibe al Señor Jesucristo, creyendo que su sacrificio fue por tu perdón. Y recibe por fe el perdón de Dios. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Reclama la promesa de Dios y entrégate a Él de aquí en adelante. Gracias a Dios por el perdón de Dios, que Dios nos enseña primero a ser perdonados por Él y después a ser personas de perdón. Que Dios les bendiga, multiplica 1,000 millones de veces este mensaje para la salvación de multitudes, para su honra y gloria. Dios les bendiga.